Hola amigos, amigas, amigues. Este es el radio podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Este podcast tiene el objetivo de hablar sobre el Día Mundial del Veganismo y entiéndase del pasado 1 de noviembre, pero también como lo suelen enmarcar ciertos activistas y por sobre todo la sociedad vegana fundadora, el mes del veganismo. Entonces es así que vamos a hacer un análisis histórico, social, político de los comienzos del veganismo, cómo fue que se llegó a ese momento histórico. Por eso vamos a estar leyendo algunos papers de la época para ver que lo que tiene que ver con la definición de veganismo, más allá de una discusión semántica, no está todo dicho. Entonces es mega importante ir con este material y analizarlo, porque hay un debate acerca de qué es veganismo, con esta definición, ¿no? Del que el hombre, el ser humano, tiene que prescindir de toda explotación hacia los demás animales. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esa instancia, pero lo importante también, ¿no? En este momento donde hay una suerte de posverdad y también hay un prejuicio. En fin, hay toda una cuestión al hablar del veganismo, por fuera del veganismo e internamente el veganismo, donde ortodoxos y abolicionistas se oponen a alguna modificación. En este caso vamos a hablar de extensión o actualización también acerca del veganismo. Les invito a quedarse a escuchar este análisis con este material de cómo se llegó al veganismo y cuál es el veganismo hoy en día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de veganismo? Vamos a comenzar con este artículo del año 1999 que lo pueden encontrar en la revista Sociedad y Animales, volumen 7, número 3, de Lia Lineman, de la Universidad de Edimburgo, que el título es No a la comida animal, el camino del veganismo en Gran Bretaña. Recordemos que el grupo fundador se centra en Gran Bretaña. Si bien conocíamos personas que practicaban el veganismo de antes, vamos a ir directamente a la formación, al primer núcleo de personas. El texto comienza así. La idea de que comer carne animal es perjudicial para la salud y moralmente incorrecto existe desde hace milenios en diversas partes del mundo y en muchas culturas. En Gran Bretaña, en 1847, se fundó una sociedad vegetariana nacional para promover la ideología de no consumir carne. El vegetarianismo, tal como lo definía la sociedad, tanto entonces como ahora, y los vegetarianos británicos en general, permitía el consumo de lácteos y huevos, ya que no era necesario matar al animal para obtenerlos. En 1944, un grupo de miembros de la Sociedad Vegetariana acuñó el término vegano para referirse a quienes se negaban a consumir cualquier producto animal y se separaron para formar una organización independiente, la Sociedad Vegana. En el movimiento vegetariano británico, algunos individuos creían que abstenerse de comer carnes, aves y pescado, pero seguir consumiendo lácteos y huevos no era suficiente. Entre 1909 y 1912, la revista de la Sociedad Vegetariana publicó una intensa correspondencia sobre este tema. En 1910, una editorial publicó un libro de cocina titulado Sin alimentos de origen animal. Tras la Primera Guerra Mundial, el debate sobre la aceptabilidad de los subproductos animales continuó dentro de la sociedad vegetariana. Se centró en cuestiones de crueldad y salud, así como en la coherencia frente a la conveniencia. La sociedad consideraba que su función era persuadir al mayor número posible de personas para que abandonaran los productos de matadero y además negaba espacio en su revista a quienes rechazaban los lácteos. En 1944 se acuñó el término vegan y se formó la Sociedad Vegana.
una organización disidente. En 1946, Donald Watson, editor de The Vegan, consideró extraño que durante 90 años la literatura vegetariana no hubiera contenido nada que cuestionara ni moral ni fisiológicamente el uso de alimentos de origen animal distintos de la carne. The Vegan, 1943, página 3. Pero Watson se equivocaba, pues entre 1909 y 1912, la revista de la Sociedad Vegetariana, The Vegetarian Messenger and Health Review, de quien más TVMHR, publicó una intensa correspondencia sobre el tema, correspondencia que resurgió tras la Primera Guerra Mundial. Recuerden el rol de las revistas en los periódicos en el siglo XX y algo del siglo XIX, que era vital, ¿no? Todas las organizaciones de política, filosofía, etcétera, editaban su periódico y se le utilizaba el correo, y bueno, parte de ese correo se publicaba en las revistas donde también se respondía, etcétera. Los hábitos alimentarios en determinadas épocas y culturas, por supuesto, forman parte de un contexto mucho más amplio. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la población estuvo limitada a una dieta de subsistencia basada en productos locales y económicamente vinculada al sistema de producción de alimentos. Sin embargo, en el siglo XIX, tras el precursor de la mejora agrícola, la urbanización, la industrialización y el transporte, revolucionaron los patrones alimentarios británicos. Surgió una clase media con ingresos disponibles y una mayor libertad para elegir su estilo de vida. Una de las decisiones implicaba elegir qué comer, así como dónde y cómo hacerlo. Las ideas sobre alimentos saludables motivaron a algunos y una pequeña minoría optó, por motivos éticos, por no consumir productos de matadero. En las dos últimas décadas del siglo XIX, aumentó la conciencia sobre diversos aspectos de la crueldad animal y surgió un enérgico movimiento contra la vivisección. En 1891, Henry Salt fundó la Liga Humanitaria para luchar contra la injusticia, tanto hacia los seres humanos, incluidos los azotes en escuelas y prisiones, como hacia los animales. El auge de la teosofía y otras sectas de apariencia oriental también fomentó el ideal vegetariano. El movimiento vegetariano cobró tal fuerza en las últimas décadas del siglo XIX que, de hecho, existieron dos sociedades nacionales. La original, de 1847, con sede en el norte de Inglaterra, y una escindida, la Sociedad Vegetariana de Londres. La Sociedad Vegetariana de Manchester publicaba una revista mensual ilustrada, TVMHR, con editoriales y artículos sobre diversos aspectos de la dieta y la ética, noticias sobre el vegetarianismo en otras partes del mundo, recetas y cartas. La impresión que se obtiene al leer cualquier número de la primera mitad del siglo XX es la de una membresía sólidamente burguesa y conservadora, deseosa de no ser tachada de excéntrica. En la Gran Bretaña, tan centrada en la carne, renunciar a ella, ya fuera carne, aves o pescado, parecía una medida tan extrema que pocos se atrevían a ir más allá. Sin embargo, al cuestionarse la ética del consumo de carne, era imposible ignorar el dilema de dónde encajaban los lácteos y los huevos. Si bien no eran productos de matadero, ¿acaso no implicaban crueldad? La correspondencia publicada en TVMHR entre 1909 y 1912 reveló que la sociedad vegetariana ya contaba con miembros que se negaban a consumir dichos productos. En 1910, C.W. Daniel publicó lo que se considera el primer libro de cocina vegana británico, No Animal Food, de Rupert H. Weldon. Daniel, que también publicó libros sobre misticismo, feminismo radical y medicina alternativa, presumiblemente vio un nicho de mercado lo suficientemente grande como para que dicha publicación fuera viable. El libro comenzaba con dos ensayos sobre por qué consumir alimentos de origen animal no era una buena idea, haciendo hincapié en los aspectos físicos, es decir, la salud, pero también considerando aspectos éticos, estéticos y económicos.
La tercera parte contenía 100 recetas. El libro recibió una reseña favorable del editor de TVHMR. Las recetas demostraban que no era en absoluto imposible obtener una variedad de platos sabrosos sin recurrir ni a los huevos ni a la leche. El libro fue posteriormente olvidado y en 1946 se creía que The Vegan Recipe de Faye K. Henderson era el primer libro de cocina sin productos animales. En 1912, Newcombe, editor de THMBR, señaló que el movimiento vegetariano se dividía en dos clases: quienes consumían huevos y leches y sus derivados, mantequilla y queso, y quienes no. Estos últimos eran minoría, pero tenían razones de peso para ello. Newcombe abrió la revista a la recepción de cartas que argumentaban los pros y los contras. Tras resumir las opiniones de los 24 vegetarianos que habían escrito, concluyó: la defensa del consumo de huevos y leche por parte de los vegetarianos, tal como se ha presentado aquí, no es satisfactoria. La única forma verdadera es alimentarse de cereales, legumbres, frutas, frutos secos y verduras. Así, en el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, la sociedad vegetariana parecía encaminarse a lo que más tarde se denominaría dieta vegana. Una guerra devastadora interrumpió el proceso, pero el tema no desapareció. En 1923, los editores de TVHMR comentaron: consideramos que la postura ideal para los vegetarianos es la abstención de productos animales, que la mayoría de nosotros, al igual que otros reformadores, nos encontramos en una etapa de transición. Durante la década de 1920 se publicaron correspondencias sobre el tema en diversas ocasiones. Sin embargo, resulta imposible determinar la presión que ejercieron los miembros de la sociedad sobre este asunto, ya que los editores de la revista obviamente tenían libertad para decidir qué publicaban. En 1934, por ejemplo, comentaron que recientemente habían recibido una cantidad considerable de correspondencia sobre el tema de la abstención de productos lácteos, pero ninguna de esas comunicaciones se había publicado en la revista. En 1935, el editor comentó: la cuestión de si los vegetarianos deberían consumir productos lácteos se vuelve más urgente año tras año, e invitó a presentar testimonios de aquellos que sobrevivían sin tales productos. Tras ese intercambio de correspondencia, transcurrió un largo periodo hasta 1942. Para entonces ya se impartían charlas y demostraciones de cocina sobre el vegetarianismo sin productos lácteos y se solicitó a la Sociedad Vegetariana que dedicara una sección de su revista a este tema. La petición fue rechazada y Watson, secretario de la Sociedad Vegetariana de Leicester e inventor del término vegano, comenzó a publicar un boletín informativo en noviembre de 1944, lo que condujo a la formación de la Sociedad Vegana. Ahora bien, si Watson había creado la palabra vegano, vegan en inglés, alrededor de 1944, Leslie Cross, que era parte también de la Sociedad Vegana, escribe ciertos artículos. Ahora vamos a leer uno clásico, En busca del veganismo, escrito por él en el verano de 1949, así está titulado, donde trae unas ciertas reflexiones. ¿Quién es Leslie Cross? Era un teólogo, capellán, tutor en el Jesus College en Oxford, una persona bastante conservadora, que dicen que cuando atendía al teléfono decías Cruz de Jesús, y había nacido en final de 1800, ¿no? Fallece en 1974. Para comprender de quién estamos hablando también, si bien él trae esta definición, ahora vamos a leer unas reflexiones de aquel entonces, ¿no? Imaginemos otro mundo, porque era otro mundo. Despejando el terreno. La presente etapa en el desarrollo de la asociación vegana se caracteriza por centrar la atención sobre las implicaciones de la cuestión: ¿qué es el veganismo? Hay más, mucho más, detrás de esta simple cuestión de lo que parece en un principio. Para empezar, debemos despejar nuestras mentes para poder comprender, por ejemplo, que cuando decimos
el veganismo es esto o lo otro. Lo que en realidad estamos diciendo es mi idea del veganismo, es esto o lo otro, puesto que no hay nada en la constitución de la Asociación Vegana que establezca lo que es el veganismo. El hecho de que la Asociación Vegana haya llegado al momento actual sin haber definido con precisión el objetivo que pretende conseguir es algo que debe incomodarnos. Han habido buenas y quizás inadvertidas razones acerca de por qué no se debe intentar establecer una definición mientras la asociación no alcance cierto punto en su recorrido. Sin embargo, debe motivarnos a la reflexión el que exista una creciente sensación de que ese punto ya no está lejos y que el limitado periodo en el que prescindir de una definición podría ser útil y deseable está llegando a su fin. El método por el cual nuestro movimiento puede ser provisto con una definición acordada es, obviamente, a través del consenso mayoritario en asamblea anual o especial, y con la inclusión de ese consenso en forma de una definición concisa como una norma de la asociación vegana o como un preámbulo a las normas o mediante alguna otra disposición constituyente. Aunque este procedimiento parece ser sencillo, la tarea de encontrar y reconocer una definición correcta es más complicada de lo que pudiera parecer. Debido a que la asociación ha desarrollado un largo camino en poco tiempo, y si queremos proporcionarnos una idea adecuada de lo que está implicado, debemos echar al menos un breve vistazo al terreno que ya hemos recorrido. En julio de 1943 se publicó una carta en The Vegetarian Messenger acerca del uso de lácteos por parte de los vegetarianos. La correspondencia sobre el tema se mantuvo alrededor de 12 meses, tras los cuales apareció un mensaje firmado por Donald Watson de Leicester, pidiendo que le escribieran todos los vegetarianos interesados en vivir sin productos lácteos, y recibió unas 50 respuestas. Tras varios debates, la Asociación Vegetariana declinó aceptar la formación de una sección sin lácteos en su organización y sugirió que ese grupo debería formarse fuera de la Asociación Vegetariana. Ese pequeño grupo de personas conectadas a través del señor Watson se convirtió en el embrión de lo que más tarde sería la Asociación Vegana. En noviembre de 1944 apareció el primer número de Vegan News. La organización contaba con unas pocas docenas de miembros y la palabra vegano había sido adoptada por el señor Watson como sugerencia del nuevo nombre del grupo. Como curiosidad, otros nombres propuestos fueron no lacto, al vegano, vitano, benevoriano, beliariano y otros términos más complicados como la del grupo vegetariano total. Deberíamos sentirnos afortunados por la elección final. La editorial del primer número de Vegan News declaraba que podemos ver claramente cómo nuestra civilización actual está basada en la explotación de animales de la misma manera que las civilizaciones del pasado estuvieron fundadas en la explotación de esclavos. Esto ya era una pista de que el vegetarianismo sin lácteos estaba destinado a ser solo una parte de la filosofía general del nuevo movimiento. Más adelante en el artículo, Leslie Crowe dice: sin embargo, es ahora cuando nos apartamos del pasado, pero sin olvidarlo, que estamos obligados a considerar si es o no es ya ese momento crítico en el que la noción de veganismo debe ser definida para terminar de emerger completamente. Si lo es, entonces la conclusión es que la definición es ahora necesaria e inevitable. Nuestra asociación está llegando a una encrucijada que toda organización revolucionaria debe enfrentar sobre sí misma cada cierto tiempo. Y remarco esto, cada cierto tiempo. Uno de los caminos nos deriva en un veganismo indefinido, en que su significado depende de cada interpretación individual, incontrolada e incontrolable para cualquier definición estándar acordada, y el otro camino desemboca en un veganismo definido, claro y preciso, que debe contar con el consentimiento y el apoyo de cada persona que se una a la asociación. Esto es importante porque acá estamos encontrando en las mismas palabras de Leslie Crowe la
ubicación histórica del contexto de que es necesario actualizar y comprender de qué hablamos cuando hablamos del veganismo. Estas personas escribieron esto en el contexto de 1950, donde había otros procesos históricos y otros análisis que no se dieron y que se están dando ahora, ¿verdad? Bueno, antes de seguir con más conclusiones y reflexiones, vamos a seguir con el otro texto que escribió él en 1954, La ola de la libertad. Este es un intento por explicar en términos simples lo que es el veganismo y por qué y cómo llegó a existir, y por sugerir lo que podría significar para la humanidad. La palabra veganismo es un símbolo que representa un cambio importante, una nueva mutación comparable a la liberación de los siervos y los esclavos. Su definición oficial, la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los animales, es exacta, precisa y completa, pero no siempre se entiende en su totalidad. Esto no es tan sorprendente como podría parecer, dado que rara vez se cortan palabras se consagraron en una reforma tan masiva. Una consecución que traería un nuevo mundo y nuevos hombres para habitarlos. ¿Por qué creemos que debemos vivir sin explotar animales? O dicho de otra forma, ¿por qué se formuló esta doctrina? Al final, la respuesta, si no inmediata, es reveladora, ya que demuestra la verdad de la afirmación de que el veganismo no es un simple brote en la evolución humana, sino un crecimiento fundamental de gran importancia. El veganismo debe su nacimiento al hecho de que en lo más profundo de nosotros creemos inexpugnablemente en la libertad y quizá muy en particular a aquellos que nacieron y fueron criados en estas islas tradicionalmente amantes de la libertad. La libertad para vivir nuestra propia vida a nuestra manera, de acuerdo con nuestra propia luz interior. La cuestión es tan simple como esta, que en el fondo el veganismo es el más reciente de las periódicas oleadas que han marcado el rumbo de la libertad desde el inicio de la historia. Se distingue de sus predecesoras en virtud del hecho de que aporta una característica bastante nueva y distinta en la larga lucha por la libertad. Se ha impulsado la ola de la libertad más allá de lo que hasta ahora ha sido considerado su límite natural. El concepto de hombre libre, hasta la llegada del veganismo, comparativamente pocos hombres consideraban a los animales como dignos o titulares del derecho a ser libres. Y quizá sean aún menos quienes se dieron cuenta del efecto impresionante que la concepción de tal derecho tendría sobre la libertad del hombre mismo. La importancia indeble del veganismo es la devastadora demostración lógica de que al negar a los animales el derecho a ser libres, el hombre cierra contra sí mismo la puerta de entrada a un mayor desarrollo de felicidad. Creer en el derecho a ser libre significa inevitablemente otorgar ese mismo derecho a los demás. Si fracasamos en esto, negamos el principio en sí. Convertimos así en 1984 de Orwell en una posibilidad la lógica y a la esclavitud de unos hombres sobre otros en un acto justificable. Cuando volvemos a la cuestión de cómo penetró el veganismo en el mundo, encontramos un excelente ejemplo del enfoque indirecto que adoptan a veces las fuerzas del destino. El hecho mundano es que la semilla del veganismo surgió a partir de una discusión en las columnas de correspondencia del Mensajero Vegetariano sobre la cuestión moral contra el uso de productos lácteos por parte de los vegetarianos. Al final de la correspondencia, un puñado de vegetarianos decidió que les gustaría constituir un grupo de no lácteos dentro de la sociedad vegetariana. Sin embargo, la sociedad se negó y sugirió que estos pocos miembros debían crear una organización propia. Así es como la sociedad vegetariana se hizo esclava involuntaria del destino, porque el resultado directo de su acción fue la formación de la Vegan Society, la sociedad vegana, en noviembre de 1944.
Entre 1944 y 1950, el significado interno y verdadero del veganismo se llevó a cabo en disolución, de forma indefinida y sin un completo reconocimiento. La motivación no láctea fue desde el principio claramente insuficiente como sentido último. De hecho, no fue más que el desencadenante que impulsó una nueva y profunda verdad en el mundo. En 1950, cuando el significado del veganismo adquirió una apariencia general, fue formulado en una frase simple que fue insertada en la Constitución de la sociedad. Desde 1950 no ha habido ninguna duda en cuanto a su significado. La corta definición citada en la primera parte del artículo se amplió con la regla 4. A. La sociedad tratará de poner fin al uso de animales por el hombre para alimento, materias primas, trabajo, caza, vivisección y todos los otros usos que impliquen la explotación de la vida de los animales por parte del hombre. Bueno, ahora vamos a dedicarnos estos momentos a analizar, ¿no? Porque desde la mirada política y ética del veganismo, tenemos esta crítica, ¿no? Porque hay todo un movimiento abolicionista, ortodoxo, clásico y hegemónico también, que dice que hay una definición original. Cuando vemos que en el desarrollo, en el proceso histórico, historizando, encontramos que el veganismo, la palabra en sí, para llegar a una conclusión, viene de una disidencia, viene de una crítica también que se le hizo al movimiento por aquel entonces, que agrupaba al vegetarianismo. Entonces, es así que también, en este momento, desde esta mirada política, criticamos y hablamos de que el veganismo tiene que ser contextualizado y de que no es una dogma quieta ni una cosa inmovible como se quiere pretender. Y tiene sus raíces en ideas liberales, conservadoras, hegemónicas, claramente. Por eso hay movimientos que hablan de veganismo con S, otros que hablan de veganismo popular. En fin, las corrientes que están haciendo disidencia, que cuestionan el veganismo clásico, lo están viendo y acertadamente lo están criticando. El veganismo clásico, que desde la mirada política podría considerarse abstracto, dice que el veganismo proviene del convencimiento moral de que los animales deben ser emancipados de la dominación humana y que todos ellos deben vivir libres en sus hábitats naturales, en sus propios términos. Este convencimiento proviene del razonamiento lógico, de la empatía y el altruismo. El veganismo es, pues, un principio ético y, por tanto, no puede derivarse de la religión o el egoísmo o cualquier otra cosa que no sea la consideración moral por el valor inherente de los animales. En todas estas definiciones encontramos una desconexión histórica, para nada material, y solamente argumentativa, ¿no? Como si fuese una cuestión solamente de argumentos y una cuestión solamente abstracta y completamente mental, ¿no? Yo tengo que estar convencido de ser vegano y si no estoy convencido no puedo ser vegano, y que el fin de la dominación va a ser a través de el llamado a la voluntad, sin mover ninguna estructura que define a nuestra sociedad capitalista. Entonces dicen, ¿no? Estoy tomando ideas que lo pueden encontrar en varios lados de los que piensan, porque acá no nos interesa hablar de nombres propios, sino de ideas, de marcos teóricos. El veganismo es en esencia para pensar, ¿no? Una forma de pensar. Pensar que los animales no existen para servir a los humanos y que no deben ser tratados como medios para los fines humanos. Volvemos a lo mismo, ¿no? El marco abstracto, no entendiendo cómo funciona el sistema de dominación y explotación, que no es lo mismo. El veganismo no es sinónimo de vegetal, ni siquiera es sinónimo de no utilizar animales. Alguien puede decidir no utilizar animales por motivos ajenos a la ética, por una simple cuestión práctica o por religión. Veganismo es pensar que es inmoral que utilicemos a los animales como nuestros recursos.
¿sí? Todo se suscribe a esta idea, ¿no? De lo moral y se deja por afuera la idea materialista, histórica, política. Y esta otra ética, no hay solo ética kantiana o ontológica, sino hay otras éticas también, como éticas comunitarias. Hay otro tipo de éticas que se pueden trabajar. El profesor Gary Francione también escribió una, Gary Francione, que es @ el abolicionismo, y él es de su, un teórico, ¿sí? ¿No? También abogado, liberal, que dice: el veganismo entendido como una filosofía ética se aplica a la práctica de no comer ni llevar ni usar productos de origen animal ni participar en la explotación animal hasta donde sea posible. ¿Sí? También marcando los límites materiales. Entonces, si hay definiciones que no consideran lo material, lo histórico, lo político, muy difícil de que el veganismo pueda ser un movimiento de transformación total social de las personas en consideración con los demás animales, en respeto hacia los demás animales. Por eso de esta mirada preferimos hablar de los demás animales, y no en esta definición están estos animales, y no entendiéndonos como ser parte de esta animalidad que resiste a un sistema de explotación y dominación. Estas definiciones dejan por afuera todo entendimiento histórico-político, como vengo nombrando, porque solamente suscribe la idea moral, mental, de que los animales van a dejar de ser dominados, explotados por la voluntad de las personas. También esconde la no organización. Para terminar, cuando es clave, si recién escuchábamos de lo que leía sobre Lewis Crock, que llamaba a la organización y cada tanto hacer una revisión para tener una definición más acertada. En ningún momento habla de la definitiva, sino habla de definiciones. Y esas definiciones nos va a dar el marco social histórico de lo que está sucediendo. Porque no estamos por afuera de la sociedad, somos parte de la sociedad. Y si queremos una sociedad libre, como él lo plantea, bien, en un momento él habla desde un lugar más metafísico y filosófico de la libertad, ¿no? En busca de esta libertad, que también se extendería hacia los demás animales y no tanto de una cuestión moral. Si bien él lo toma como una idea moral, busca, si analizamos, escuchamos, la idea de libertad. ¿Y de qué libertad hablamos? Si vivimos en un sistema donde no hay libertad, la libertad de comprar y vender, de ser todo mercantilizado, todo vendible. Entonces, para poder transformar y abolir de verdad con la idea de cosificación, reificación de los animales, tenemos que terminar con la idea de propiedad, que es la propiedad que considera que todo se puede comprar y vender. Entonces, los animales son parte de eso. El veganismo hoy en día debe pensarse también histórico, político, y entender que no es una dogma inquebrantable, que no es algo de algunos pocos iluminados que quieren mantener a través de su definición de que es inamovible, porque el movimiento, por ejemplo, socioambiental, que llega también a la defensa de los animales, y hay personas que entienden también que hay animales, diferentes especies en peligro, y también hay animales en sí, per se, como individuos que deben ser defendidos, se involucran en la defensa de los demás animales. El movimiento feminista, que también le interpela, como la explotación y la cosificación de las mujeres, está conectado con la violencia hacia los animales. El movimiento antirracista, el movimiento queer, en fin, en un mundo donde la defensa del animal es urgente, pero así de todos los territorios donde viven esos animales. Entonces, no se puede vincular la visión indígena con el veganismo, porque esto está enmarcado dentro de una cuestión moral blanca occidental, pareciese,
y no están teniendo en cuenta esas otras éticas. Esto nos lleva a muchos análisis de por qué necesitamos el fin de la explotación animal. En eso estamos de acuerdo con el veganismo, pero necesitamos con urgencia una extensión, una actualización por el desarrollo histórico que tiene el veganismo. Entonces vamos hacia una fractura donde estos movimientos hegemónicos clásicos van a perdurar en su conservadurismo, y otro de renovación, combativo tal vez, de que busque unos veganismos que estén acorde a la realidad y que sean practicables, teniendo en consideración todas las sociedades, todas las culturas, por no pensar en algo más inclusivo, para no dejar a nadie afuera. Bueno, amigas, amigos, esta era por lo menos algunas reflexiones, seguramente hay más, sobre el veganismo, su fundación, quién participó. Nos pueden escribir, recuerden suscribirse a nuestro radio podcast, participar, escribir, comentar, para seguir construyendo. Y de este espacio vamos a estar siempre con una mirada crítica, pero a la vez propositiva, construir redes que sean veganas, antiespecistas y que podamos terminar con la explotación animal. Hoy nos despedimos con un tema de Santi Rossi. Espero que lo disfruten, esta chacarera antiespecista. Un abrazo y nos vemos el próximo Radio Podcast. Venís a ver a las vacas ataditas a un corral. Venís a ver a las vacas ataditas a un corral. ¿Qué tal si las dejas libres? ¿Qué tal si las ves jugar? ¿Qué tal si las dejas libres? Vamos a bailar. Y toditas las mañanas la leche prepara mamá. Y toditas las mañanas la leche te prepara mamá. Pero es para un ternero, no te dejes engañar. Es para un bebé ternero que también tiene mamá. Amalaya con mi suerte, de granja soy animal. Amalaya con mi suerte, de granja soy animal. Yo no quiero ser tu esclava, liberación animal. Yo no quiero ser tu esclava, liberación animal. Esperar de la sociedad rural? ¿Qué podemos esperar de la sociedad rural si ellos son expropiadores de la tierra, nuestro hogar, y fueron ellos los socios del proceso militar? Amalaya con mi suerte, de granja soy animal. Amalaya con mi suerte, de granja soy animal. Yo no quiero ser tu esclava, liberación animal. Yo no quiero ser tu esclava, liberación animal.